buenas noches, América Latina. Yo soy Tommy T y estamos en un episodio más de Rotten Frame. Y hoy hablamos nuestro idioma nativo, que es el español. Buenas noches, Emerson, ¿cómo estás? Buenas noches, Tommy. Un gusto poder participar en tu podcast. Ya desde hace tiempo anhelando este día. Y muchas gracias por tu invitación. Y nada, pues gracias, Tommy, reiterando mi agradecimiento por esta invitación. Nada, recuerdo que esto fue que 6 meses atrás, más o menos, ¿no? Mal recuerdo. 6, 7 meses atrás, sí. Qué bueno, ahí ya nos contarás ya esos detalles de ti. Pero cuéntanos un poco de ti, Emerson. Bueno, a ver, Tommy, mira, yo soy un profesional de telecomunicaciones. Te cuento que desde muy joven tenía como que este interés por las telecomunicaciones, ¿no? Recuerdo cuando era más chamaco, pequeño, aproximadamente 10, 11 años. Yo tenía mucha curiosidad. En ese entonces estaba el Nokia 1100, este celular bien emblemático para mi generación, el Nokia 1100 y todo esta gama de tecnología que surgió en los años 2000. Recuerdo que desde muy pequeño yo decía, quiero saber cómo funciona por detrás, ¿no? O sea, muchas personas o amigos decían, no, yo quiero el celular. Yo me interesaba por qué hay detrás de eso. Y desde ahí nació mi interés por las telecomunicaciones, ¿no? Cuando entré a la universidad, en realidad, yo dije, quiero seguir algo de tecnología. No sabía qué, pero vi que había una universidad disponible en la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. En su momento no sabía en qué me estaba metiendo, pero decía yo, bueno, es algo de sistemas, me interesa, entré. Entonces entré. Gracias a Dios, con el tiempo pude aprender mucho de infraestructura y redes, y pues ya aproximadamente unos 3 años llevo vivido en todo este mundo laboral de la infraestructura y de las telecomunicaciones, y pues muy feliz. Encontré, como te decía, en tu podcast, en ese afán de crecer profesionalmente, encontré tu podcast y me maravilló el cómo tú enfocas a un profesional, ¿no? Muchas veces nuestra carrera técnica es como que muy fría. A veces como te dicen, no, es que tú tienes que saber todo lo técnico para que seas top, ¿no? Entonces, recuerdo que yo vi un podcast tuyo, comencé a conocer ese lado humano que me interesó muchísimo, y fue espectacular encontrarte. Y pues nada, en breve resumen, puedo decir que soy una persona apasionada por lo que hago, y creo que aún me estoy descubriendo cómo quiero llevar mi vida profesional y personal, ¿no? Eso es todo. Pero cuéntanos, ¿de dónde eres? Porque muchos se preguntarán tu origen. Sí, claro, mira, yo soy ecuatoriano. Tengo una historia un poco, es un poco compleja. Se puede decir que soy ecuatoriano, pero soy emigrante. ¿Por qué? Porque yo no vivo en mi ciudad natal. O sea, mi ciudad natal es valga la redundancia, una ciudad pequeña dentro del Ecuador que se llama Loja. Esta ciudad fue donde yo me desarrollé de toda mi etapa de niñez, ¿no? Hasta llegar hasta la universidad. Y como no tenía muchas universidades en mi ciudad, yo dije, bueno, vamos a buscar en otra ciudad. Me decidí aventurar, y actualmente me encuentro ya residido como unos 5, 6, 7 años por acá en una ciudad bien grande de Ecuador que se llama Guayaquil. Y bueno, eso, nada más que decir que soy ecuatoriano. Y un grande saludo a nuestros amigos ecuatorianos ahí que
Son las 6:12 allá, ¿no? Si no mal me equivoco, Sí, ¿me corriges? correcto. Ajá, 6:12. Me estabas contando en interno que pediste permiso hoy día para estar en este episodio, ¿no? Eso te Sí, sí, sí. agradezco de corazón ahí que te tomes ese afán, ¿no? O sea, se agradece definitivamente. Cuando llegaste a esta curiosidad tuya, ¿no? Dijiste, ya, vale, Ajá. quiero saber esto del celular y cómo va y cómo trabaja y cómo es esto. ¿Qué es lo que te sorprende llegando a la universidad? ¿Qué crees que hace la diferencia a la universidad o en qué te ayudó para ser un buen profesional? ¿O qué crees que le falta también? Pues mira, yo considero actualmente que, o sea, no tengo la experiencia que puede tener una persona de 20, 30 años de experiencia. Quizás tú puedes un poco contradecirme en lo que te digo, pero yo considero que esta carrera de redes o nuestra carrera de infraestructura, una persona lo único que necesita es constancia. Yo he venido, la verdad que yo me sorprendo cómo en 2, 3 años he podido progresar tanto y simplemente solo por ser constante, ¿no? A veces yo de joven tenía muchos prejuicios de pensar de que las carreras o mi carrera para yo ser buen profesional, tengo que dominar algo de la noche a la mañana, ¿no? Y no es así. O sea, si lo que yo desde muy pequeño hasta ahora puedo decir es que te hace buen profesional el ser constante y sobre todo, ser buena persona, ser una persona que pueda comunicarse con los demás, que pueda ser empático con las personas, ¿no? Algo que no me gusta de mi carrera o que no me gusta de las telecomunicaciones es que hay mucho egocentrismo en muchos profesionales que sí me parece un poco fuera de lugar, ya que a veces nosotros podemos aprender, pero por el hecho de saber más, no nos da a poder sentirnos superiores a los demás, ¿no? Entonces creo que respondiendo a tu pregunta, Tommy, en pocas palabras, lo que te hace buen profesional es ser constante sobre tus objetivos y metas que te propones y no abandonar en todo ese lapso que tú te propones en cumplir una meta, ¿no? Yo te cuento que llevo aproximadamente 1 año y medio queriendo sacar mi CCNA y he estado en eso y va y ven, ¿no? O sea, tú sabes que a veces Las el circunstancias trabajo, ahí. el trabajo te demanda mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Y qué pasa? De que yo he estado enfocándome y desenfocándome, o sea, por días estudio, por otros días no estudio, por el trabajo, pero nunca he dejado de ser constante, a pesar de que me he demorado mucho, porque si yo estudiara regularmente todos los días, estoy seguro que unos 3, 4, 6 meses como máximo lo hubiera podido sacar, ¿no? Pero a pesar de eso yo no me retiro y digo, bueno, lo voy a sacar sea como sea. Y ya estoy a punto de sacarlo. Tengo agendado el examen en el Person View ya para darlo este mes de diciembre. En el día, creo que es 14, no recuerdo bien, pero uno de esos días ya lo tengo agendado. Y eso te digo que me ha hecho un buen profesional nunca rendirme, a pesar de que me presentan muchas dificultades, nunca me rindo, así me demore 1 año, 2 años, 3 años en cumplir lo que quizás muchas personas lo cumplen en 3, 4 meses. Yo sigo siendo constante y bueno, eso creo que me ha diferenciado mucho de varias personas o varios compañeros de mi universidad y me ha hecho de alguna otra forma un buen profesional.
entre comillas, ¿no? Porque aún me falta mucho por caminar. ¿Sabes lo que me sorprende de ti, Emerson? ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. Y es alucinante, o sea, ¿por qué? Porque todo tiene un comienzo, o sea, y tú hablas ya como si tuvieras más de 30 o 40, ¿no? En mi caso. Y ya te digo, lo interesante es que tú ya la tienes clara, ¿no? Ahora lo que me sorprende también de ti, porque claro, tú has visto ya todos los invitados que pasan por aquí, que ya Ajá, están en el top, que digamos, ¿no? Donde todos queremos llegar. claro. Y, y cuando tú me contactas, o sea, me dices, quiero conversar contigo, ¿no? Y me parece Ajá, genial, ¿por qué? Porque hay el inicio de un todo, ¿no? ¿Cuántas personas se sentirán o verán este vídeo después y se colocarán en tu asiento, ¿no? Porque son personas que están comenzando y tienen que entender que todo tiene un trabajo, o sea, no hay nada gratis, ¿no? Y lo bueno es que tú ya la tienes claro. clara y esa confianza que tuviste, oye, Tommy, me gustaría. Y esa tenacidad, ¿cómo es que tú tienes ese coraje de decir, es un ejemplo, ¿no? De todas las cosas que tú haces, ¿no? Pero ya estoy entrando en el detalle de nuestra conversación, ¿no? ¿Cómo así dices tú, Ajá. oye, o sea, ¿de dónde sale esa confianza? Bueno, mira, yo creo que mi confianza nace simplemente porque eh, yo desde muy joven, aunque soy joven, puedo decir, tengo 25 años, pero 16, 17 años era muy tímido. Yo era una persona demasiadamente tímida. Entonces, luego, más o menos 18, 19 años, recuerdo que entré en una crisis emocional bien fuerte, yo anímicamente, y era simplemente porque no me arriesgaba a decir o a hacer lo que mi corazón me dictaba, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, yo dije, bueno, ¿qué hago? O sea, si nunca me arriesgo, no voy a lograr nada, ¿no? Entonces, como te decía anteriormente, también yo era una persona llena de prejuicios, una persona que decía, para yo acercarme a esa persona, yo tengo que cumplir 1000 requisitos. Tengo que ser una persona que tenga esto, y me ponía una lista de decir, no puedo acercarme a esa persona porque eh, es Pero, muy demandada o es muy top, digámoslo vale, así. vale, Emerson, pero ¿tú crees que era por tu entorno, esa falta de confianza, esa timidez que tenías de arriesgar las cosas, es por tu entorno, por las personas con las que tú compartías, o tú crees que es algo ya un poco personal eso? No, sí, yo creo que fue mi entorno porque yo en ese tiempo vivía con mi familia y bueno, tú sabes cómo son nuestros padres nos quieren, nos aman y hay veces que sobre todo buscan protegernos, ¿no? Y eso creo que me limitaba mucho porque yo tenía que irme a la batalla, embarrarme, decir, mira cómo funciona la vida, ¿no? Y a veces los padres lo que hacen es decir, no, quiero protegerte, quiero mantenerte en esa burbuja en donde nadie te haga daño, pero Ujú. es un arma de doble filo, ¿no? Porque uno no puede desarrollarse y todas estas funciones. Entonces, creo que fue mi entorno, ya que yo decidí salir de mi ciudad nativa y vine a una ciudad más grande, al yo ya poder tener esa libertad de poder tomar mis propias decisiones, me ayudó muchísimo a yo poder ya desenvolverme, comunicarme de manera más efectiva. Y la soledad me ayudó mucho, mucho, mucho a mí, porque pude descubrir muchas cosas que
cuando uno tiene muchas personas a su alrededor, quizás no lo valoran, ¿no? Entonces, ya uniendo las ideas, Tommy, creo que yo, verdaderamente lo que a mí me ha ayudado a ser el profesional que soy es esa valentía de poder comunicarme y hacer lo que debo de hacer a pesar de las circunstancias, ¿no? Yo me comuniqué contigo simplemente porque dije, me parece muy interesante lo que estás haciendo, la verdad es que no encuentro nadie en español que esté haciendo lo que tú estás haciendo, y veía que tus podcasts solo son en portugués y me frustraba. ¿Por qué? Porque, ¿por qué en portugués? ¿Por qué en portugués? Porque, bueno, yo conozco que tú eres peruano y digo, ¿por qué? Entonces, quería consultarte, o sea, yo te escribí y te digo, Claro, Tommy, ¿qué pasa? ¿Por qué no haces podcast en español? Porque me da mucha curiosidad que tú, siendo nativo de la lengua española, estés haciendo podcast para una lengua que no es tu nativa, ¿no? claro. Eh, es bien interesante eso, ese tema, Emerson, porque cuando yo inicio, o sea, el cambio en mi vida está después que yo trato de hacer mi propio emprendimiento. Y ahí es que llamé a mi hermano y me di cuenta que la vida era muy diferente a la que como yo pensaba, ¿no? Y entonces dije así, ¿no? Me dediqué a lo que es el audiovisual, propagandas publicitarias. Vine con mi Ajá. hermano aquí en Brasil, estuvimos un año, hicimos muchas cosas bien bonitas y cuando creíamos que nos íbamos a dedicar a eso, llegó el COVID. Ya me contarás cómo fue la historia con el COVID contigo. Y ahí, Emerson, me di cuenta que la vida tiene altos y bajos. Cuando crees que tú vas a volar alto, pues pasan estos eventos que te hacen nuevamente regresar a cero, a la estaca cero y transformarte, ¿no? En esa Claro. reconversión, entonces, analizo muchas cosas, ¿no? Y digo, pucha, eh, ¿qué hago? Y yo siempre fui del área de provider, siempre trabajé para un proveedor de internet estatal, ¿no? Que es grande. Nunca me encontré, Emerson, ahí me di cuenta lo infeliz que era haciendo lo que hacía. Porque cuando emprendí, o sea, ser dueño de tu tiempo es otra cosa, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ahí y te das al máximo. A veces nos encontramos empresas donde nos limitan el dar el máximo y tal vez porque nos falta ese soft skill, ¿no? Que ahora el día de hoy pues lo manejo mejor y ya sé y doy consejos de mi propia vivencia, de la vivencia de los que lo he entrevisto. Y ahí digo a mi hermano, ¿no? Le digo, tenemos que hacer un caso de éxito, pero ¿cómo comenzar, no? Claro. Voy a cambiar de perfil. Y ahí me voy para Data Center. Data Center es un área que no sabía absolutamente nada, amigo. Nada, nada, nada. He pasado dolor de cabeza, estrés, el bruchismo se aumentó, pérdida de cabello, ya ni te imaginas, amigo. Claro. Salir de tu zona de confort es terrible, ¿no? Y a una nueva área. Y ahí también entendí eso. Y yo Una le digo a mi consulta. hermano, En data center la idea de las redes cambia totalmente, ¿no? ¿Verdad? No claro, es, ya no son, normalmente en la red jerarquía la conocemos en 3 niveles, ¿no? En claro, data no es lo center que ya son solo 2. es panel Para el mismo. caso que yo, claro, para el caso que yo trabajo con Cisco, ¿no? Ajá. Entonces ahí mi entorno es Cisco, pero también hay ambientes que son de firewall, checkpoint, virtualización, eh, Ujú. cloud, y por ahí va la cosa, que todo es integrado, ¿no? Pero a Allá. lo que yo te iba a decir, ¿no? Entonces, yo quería nuevamente ir al emprender, pero con el COVID no se podía, entonces dije, vale, voy a comenzar un nuevo desafío.
Y en ese nuevo desafío me doy cuenta de lo que estás hablando ahora, ¿no? Y a lo que quería llegar. Compartir conocimientos, amigo. Compartir conocimientos es muy difícil. ¿Por qué? Egoísmo, cultura, llámalo, no podría darle un concepto a por qué somos así aquí en Latam, ¿no? Porque si tú ves en las comunidades de inglés, se comparte mucha información. Ves un error y ¡pum! Ya está en inglés, la gente comparte y explica y se da su tiempo, y nosotros no somos así de la lengua nativa, ¿no? Y entonces dije yo, voy a escribir en español. Cuando comienzo a escribir en español, mis primeros artículos de ACI, los subo en la comunidad de portugués. Porque claro, para mí es más factible hablarlo en mi idioma nativo, que es el español, ¿no? Claro. Pero por un error lo subo en la comunidad de portugués. Y ahí la community manager del idioma portugués entra en contacto conmigo diciéndome que ese material no hay y quería trasladarlo a portugués. Entonces, ella me dice para hacer una alianza estratégica, para escribir para Cisco, para la comunidad de Cisco, ¿no? Y ahí es que nace ese match, ¿no? Entonces, comienzo a juntarme con gente que conoce esta tecnología de Cisco ACI. Comienzo así, no tengo miedo yo el día de hoy que una puerta se me cierre porque otra puede abrir. Así que, Emerson, ¿sabes eso? No, no sé. Oh, y por ahí va, ¿no? Ajá. Cualquier persona que pueda entrar en contacto. Y ahí no sucedía eso con español, Emerson. Ah. Entonces, es alucinante cómo hasta el día de hoy, o sea, no me explico yo. Porque ahora, pues, la red de contactos la tengo, y tú ves que en el grupo de WhatsApp hay español y portugués, pero se me hace difícil encontrar, o sea, invitados, y me han llamado y me han dicho, oh, llama a él, llama al otro, llámale ese, llama al otro, ¿no? Pero cada uno tiene, pues, también su vida, ¿no? Y tal vez no le, como que no le va esto de hacer un podcast, de compartir, pero lo que pasa es que la vida es una sola, amigo. Claro. Entonces, si la vida te está diciendo, hay un Dios supremo, que yo creo en Dios, tú sabes, te dice, oye, tú quieres ir por aquí, pero por ahí no es por aquí. Ejemplo, yo quería ir por el español y portugués me estaba dando la oportunidad de expandirme y hacerme más conocido y darme más visibilidad. Entonces dime tú, ¿cuál opción tomarías? No, claro, ¿por el lado que se está haciendo más factible o por el lado que se está haciendo más complicado entrar en contactos, ¿no? Y queriendo o no, la comunidad de Cisco te da visibilidad, y comencé a hacer muchos artículos, escribir y todo eso. Y después de eso ya paso a lo que es el podcast, porque dije, llega un momento solo, las cosas pasan solo, Emerson. Ajá. Y llega ese momento y digo, ya, ahora quiero hacer el video. Pero no quiero hacer un video de tecnología, porque si tú vas a YouTube, vas a Udemy, plataformas de tecnología, tú vas a encontrar toda esa información que quieres aprender. Yo quería el otro lado, el lado más humano, ¿no? Y por el cual estamos conversando hoy. Y es interesante porque no, cuando no converso estas cosas, ¿no? Del portugués y el español, ¿no? Son pocas personas que conversan ese asunto, porque es difícil de entenderlo, ¿no? Pero así fue, o sea, es una cuestión de, a veces tú estás queriendo una cosa y la vida te está diciendo, no, no es ese el camino. Claro. Y eso es lo que nos cegamos, ¿no? A veces tú quieres, no, yo quiero hacer data center, y no te das cuenta que todo el entorno, que estás yéndote por seguridad, seguro, ¿no? Es un ejemplo así bien explícito, ¿no? Y las personas tienen que cuando tú no estás preparado, Emerson, no lo entiendes. Es alucinante eso, pero es así que me fui por el idioma en portugués,
pero sí he llegado a contactar con varios amigos en español y gente muy buena que está dispuesto pues a compartir su conocimiento, que ese es el mayor desafío de esta historia, ¿no? Porque así, si te pones a pensar un poco, Emerson, el éxito, todos sabemos cómo llegar al éxito. Y tú ya has encontrado la llave, que es la constancia. Sí, Y ese correcto, es correcto. y eso es el gran desafío de poder dar ese giro de la llave y darte cuenta por dónde vas. Las tendencias se modifican a cada hora, ¿no, Emerson? Ajá, sí, sí. Y básicamente ese es el motivo por el cual tengo más invitados en portugués, pero lo bueno que YouTube ahora, pues, yo consigo colocarlo en los tres idiomas, ¿no? Inglés, español. No sé, en español yo te diré que se entiende un 80%, 70%, pero se entiende, o sea, se deja entender lo que las personas quieren transmitir del idioma en portugués, porque si te das cuenta, pues Claro, nadie, o sea, es un profesional que dedica 2 horas de su tiempo a dártelo gratis. O sea, una mentoría, Emerson, yo creo que está caro también en tu país, ¿no? Entonces, claro. cuando converso con ellos y les converso a hablar de ese lado humano, y estamos conversando por eso el día de hoy, para entender un profesional que está comenzando, que son 3 años en la cual dices que está cambiando muchas cosas en tu vida, que no te estresas, y ese es el secreto, Emerson, llegar a una certificación bien cuajado, bien, haciendo bien todas las áreas de la cual tú vas a dar el examen, te vas a sentir más relajado en hacer un examen que si tú vas en 3 meses. En 3 meses voy a sacar esto, en 6 meses voy a... O sea, no dudo que haya gente que no lo haga, pero va a ser una presión que si Claro. tú fallas, o sea, te vas a sentir pues un nada, ¿no? Y Sí, ese sí, sí. ciclo que estás haciendo tú me parece genial y que te des Sí. cuenta de eso, ¿no? O sea, toda conquista, por más pequeña que sea, también tienes que celebrarla. Sí. Y ese es el motivo. Justa- Me he extendido un poco porque es muy difícil explicar a las personas por qué hago en portugués, ¿no? Las disculpas del Claro. caso, que no quiero quitarte protagonismo, Ernesto. No, no, no para nada, Tommy. Incluso me parece interesante, pero sabes que, acortando un poco lo que tú dices, creo que lamentablemente los países latinoamericanos tenemos un problema y es que me parece que en inglés y en portugués se desarrolla mucho el tema de que tú puedas compartir tus conocimientos, pero te cuento que yo hace aproximadamente 2 años o un año te puedo decir que yo era del estándar. ¿Y por qué es eso? Y es que pasa aquí en Latinoamérica, pasa mucho de que uno trabaja por traer un plato de comida a mi boca y a mi familia. Entonces a veces uno se desvive por la familia, por traer ese plato de comida y toda tu mente o todo tu ambiente, todo lo que tú piensas, se, se desarrolla en decir, lo único que tengo que hacer es traer un plato de comida a mi casa. Y esto pasa porque creo que ya uno, al estar así condicionado tanto y no tener esa oportunidad de poder expandirte o tener ese tiempo libre, no puedes compartirlo, ¿no? Mm, no sé si Emerson, me... estás tocando un asunto muy importante que creo que cuando tú tienes hijos, No, no, no. cuando los tengas, ¿qué es lo que pasa? Yo también, o sea, yo también a veces, yo soy de leer un poco, ¿no? Ahora he parado un poco, pero leo cosas, Ajá, porque para todo hay una respuesta y está escrito. claro, O sea, no tenemos que inventar nada. Si te das cuenta, Emerson, desde que tú ya estás en la escuela, tú eres, no sé si la palabra es adiestrado, claro. para tu mente ya estar preparado para ir a un puesto de trabajo. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Que la escuela debería dedicarse a sacar la creatividad de ti, de saber qué quiere ser Emerson en el futuro. Y eso no lo hace porque, claro,
no conviene hacerlo. O sea, dime tú, no sé cuántas horas sean allá en Ecuador, los horarios de escuela Ajá. es entre 6 y 8 horas, no sé cómo 6 y 8. será. Ajá. Entonces, dime, si tú estás 6 a 8 horas en la escuela, ¿por qué tendrían que dejarte trabajos para que lo hagas en casa? Claro. Por lo que tú estás diciendo, pues, Emerson, porque te están preparando para que tú seas un trabajador estándar y no veas Ajá. más allá de lo evidente, ¿no? Y ese es el gran problema que tienen todos en darse cuenta y aceptar la realidad a veces es un poco complicado, ¿no? El esforzarse, no todo mundo, a veces ya así será la vida, pero puede cambiar. Y yo he entrevistado personas que han sido vendedores de accesorios de celular, deliveries, han sido esto es lo que recogen los desechos de casa, no sé cómo le llaman en tu país. Recogedor de basura le dicen acá. Claro. Ya, claro, ¿no? O sea, y ellos, en su impetu de no querer vivir lo que sus padres vivieron, o los padres de los padres, porque si te das cuenta, es una generación tras generación. O sea, no es un asunto que viene solamente de tía, o sea, porque a tu padre le dio su padre lo que podía darle. Ya Sí, en tu generación, ya tú comienzas a pensar diferente y dices, no, porque esto tiene que cambiar. Si te das cuenta de eso, dices, ah, pero ¿eso qué conlleva? Conlleva esfuerzo. Y claro. tú estás viviendo ahora una generación, pues, que si te dijo una cosa, eh, que te gritó, vamos a decir, tu jefe, ¿no? Sí, sí, la generación Ya de te, cristal. ya te Uy, deprimiste, ya te ajá. deprimiste, ya te deprimiste, ya no vas a trabajar y no sé qué, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues, eso no existía antes. Claro. Sí, justamente por eso te digo, Tommy, que creo que y considero que el gran problema de Latinoamérica y de la lengua española es que de alguna u otra forma sí estamos subdesarrollados porque nuestra atención no está en crecer, nuestra atención está en sobrevivir. Y eso no nos da esa apertura a poder nosotros llegar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es aprendo, comparto. Y al no poder llegar a ese nivel, o son muy pocas las personas que llegan a ese nivel porque no hay las oportunidades, no hay, o sea, de parte del gobierno no se producen esos incentivos para que los jóvenes estudien y todo eso. Entonces, no, hay muy pocas personas que llegan a ese nivel y las personas que llegan lo hacen por su propia voluntad, por su decir, oye, no, creo que estoy haciendo mal, o sea, se comienzan a cuestionar mucho sus creencias y lo que su familia le ha enseñado, y esas personas son las que llegan al siguiente nivel y ahí ya se puede como que, como tú dices, compartir y hacer ese networking que realmente es, creo que necesario, pero nosotros los latinos y no vemos mucho potencial en eso, ¿no? Y eso, quería contarte eso también porque me pareció interesante de que hay ciertas cositas que nos faltan los latinos poco a poco ir mejorando y creo que también con tu podcast de alguna otra forma podemos aportar un pequeño grano de arena para que cambien también Siempre, estas cosas, ¿no? siempre, o sea, si te das cuenta, ¿por qué tú llegas? Mira, yo no, yo vivo o radico aquí en Brasil, pero llegas hasta donde yo estoy, Claro. transmitiendo en portugués. O sea, si tú te analizas y te pones a pensar, pero ¿cómo es que llego a conversar con Tommy? O sea, ¿cómo es que llego a entrar en contacto con Tommy? Esa necesidad, no todas la tienen. Esa Claro. hambre, Emerson, de querer, no querer ser uno más del estándar, ¿no? O sea, ir un poco más arriba, o sea, ir al siguiente nivel. Y cuando tú piensas así, Emerson, no Ajá. llega de un día para otro. ¿Por qué? O sea, es así también un poco difícil, ¿no? O sea, pucha, yo estoy trabajando
y todavía no creo que estoy en lo que yo quiero estar, ¿no? Pero es que hay procesos, hay etapas que quemar, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta, pues, que no solamente los estudios son necesarios, sino también la red de contactos o el famoso networking. ¿Cuándo es que tú también dices, pucha, que tengo que comenzar a hacer mi propio networking y ver cómo se hace eso y qué herramientas utilizo? Bueno, yo en mi caso, Tommy, te cuento que para mí eso es nuevo. Para mí eso es nuevo. Um, Hace unos 2 años atrás aproximadamente yo te puedo decir que tenía una actitud no indiferente, pero sí tenía una actitud mm, de me importa lo que piensen de mí, me importa lo que mis amigos, mi entorno piense de mí, voy a hacer lo que quiera y si me critican, no me importa, lo voy a hacer igualmente. O sea, en pocas palabras me decía, tenía una actitud de que me importismo, porque ya estaba cansado de vivir con tantos prejuicios. Entonces lo que yo hice es, bueno, dije, vamos a ver cómo me va. Ya salí de la universidad, comencé a buscar trabajo. Me postulaba en todo. Al no haber muchas oportunidades aquí en mi país, lo que yo hice es decir, bueno, tengo mi título de ingeniero en educación. Lo que hago, voy a comenzar a mandar currículos a todas partes, postulaba de programación, de soporte técnico, de lo que sea me postulaba. Yo decía, no importa, vamos, que es lo que se venga, ¿no? Entonces, para mí hace 2 años no estaba el foco en hacer un networking, ¿no? Porque yo lo que quería es tener una experiencia profesional. Trabajar, como todos, ¿no? Trabajar, sí, claro, como caer en ese bucle, ¿no? Entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar a una buena empresa y pude descubrir que más allá de solo tener conocimientos técnicos, tengo que poder transmitir o comunicarme de manera más efectiva. Recuerdo que no me interesaba mucho el networking, conocer personas, pero tenía muchos problemas yo de comunicación, muchos problemas de comunicación. Yo era una persona que sabía bastante, pero no podía comunicarlo y en Esas especial me famosas costaba mucho. habilidades blandas que llamamos, ¿no, Emerson? Claro, sí, justamente eso. Entonces, me costaba mucho comunicarme y más que todo aterrizar las cosas técnicas a una persona que quizás no es tan técnica. Y eso me costaba mucho. Entonces, yo empecé a decir, bueno, aquí lo que yo tengo que trabajar son mis habilidades, tengo que aprender a comunicarme, ¿no? Entonces, decidí aprender de comunicación y cuando comienzo a aprender de comunicación, se me abre la mente así, digo, wow, o sea, en la comunicación tú haces networking, si tú te comunicas de manera efectiva, generas una buena impresión con la otra persona, ¿no? Generas esa empatía o puedes tener esa conexión humana que muchas personas quizás no la toman muy en cuenta, ¿no? Y de ahí nace mi curiosidad para decir, oye, realmente tengo que prestarle atención al networking, al conocer personas, al expandir mi red de contactos porque es algo muy importante, ya que créeme que yo te lo digo no porque quiera decir que está mal, porque a veces muchas personas dicen que debería de ser, la competitividad debería ser justa en el sentido de que todas personas deben competir entre sí y puede ganar el mejor, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que al tú tener un networking muy efectivo, muchas veces no necesitas ser el mejor para ganar en todo este mundo. A veces el networking te ayuda a tú ganar negocios bien fuertes simplemente por ese contacto que tú tienes con otra persona y esa confianza que generas hacia la otra persona. Puede que tú no seas la persona capacitada para ese proyecto,
pero por tu habilidad de networking, de comunicación, vas a ese proyecto, te lo van a dar a ti, a ese puesto te lo van a dar a ti. Hay una frase que me gusta mucho y es que dicen que si tú eres un 5 pero te comunicas como un 2, las personas te tratan como un 2. Entonces, toda esta parte que viene de tener esa curiosidad de decir, oye, no, es importante saber comunicarme, es importante tener esos conocimientos sólidos de poder transmitirlo, lo que yo sé a los demás. Y ahí creo que nace esa necesidad de hacer networking. ¿Por qué? Y es que uno no inventa el agua tibia, ¿no? Yo digo, bueno, quiero aprender de networking, ¿de quién aprendo? De los grandes. Entonces, comienzo a hacer networking, comienzo a comunicarme, he conocido personas que tienen certificaciones bastante fuertes, me interesa, entonces comienzo ahí a estar indagando y creo que ese es lo que yo consideraba en puedo decir 2 años, esa necesidad de hacer networking por lo que te comento anteriormente. Es que recuerda que hay cargos, por eso es que hay cargos de confianza. Sí, claro. O sea, tú no puedes llevar a alguien que no sea realmente tu confianza. Y a veces la confianza es un valor muy alto que las personas no se enteran por qué pasa así las cosas, ¿no? Claro. Y es interesante que el networking, o sea, voy a ir un poco más allá, porque así, ¿no? ¿Qué herramientas utilizo para el networking, no? Si tú te das cuenta que el día de hoy enviar currículos a empresas como loco ahí, ¿no? O sea, ya no estamos en esos tiempos. O sea, sí. Ya todo se está basando en la herramienta LinkedIn o LinkedIn. Entonces, si te das cuenta, pues los tiempos cambian y tú te tienes que adecuar a esos cambios. ¿Qué quiero decirte con eso, no? Y lo que decía siempre en el área de marketing, el quien no es visto no es recordado. Y sabes, lo más alucinante de hacer este networking es que a veces, vamos a ver, yo no tengo un puesto de trabajo para ti el día de hoy, ¿no? Pero me llama otro amigo y me dice, oye, mira que estoy necesitando un perfil como el tuyo, Emerson. Ajá. Y por ese contacto, yo te recomiendo para que, oye, mira, yo conozco a Emerson y creo que caería muy bien en ese puesto de trabajo. Claro. Las personas no se enteran de eso, ¿no? O sea, la persona piensa que no, si hablas con Tomitín, supuestamente yo te voy a dar un puesto de trabajo, ¿no? Pero eso es más que eso, ¿no? O sea, yo hago un contacto primero por Eso amistad pasa, Tommy. y por entender. Eso pasa todos los días y a veces no nos enteramos, como tú dices, no nos enteramos que el encontrar un trabajo ya no es el estándar de coger y enviar un currículo vitae por un correo y esperar que te llamen. Eso pasa. Claro. ¿Tú cuándo comienzas a darte cuenta que el LinkedIn es una herramienta potente y cómo dar visibilidad y cómo mejorar en tu LinkedIn? Te voy a dejar toda la pantalla entera para que hables, ¿vale? Ya, listo. No te creas que me he A ver, cortado Tommy, aquí. yo creo que LinkedIn para mí es algo que también te puedo decir que es nuevo, pero al yo tener esa búsqueda constante de decir, bueno, quiero conocer a los profesionales que están en mi carrera. Decía, bueno, ¿qué hago? Entonces, lo que hacía yo es simplemente cuando encontraba una persona que me interesaba, lo que hacía era googlearlo, ¿no? Googleaba y decía, a ver, quiero una persona con perfil tal, lo voy a buscar. Lo buscaba y todas las búsquedas que me arrojaba
era en el LinkedIn. No había ni Facebook, ni Instagram, ninguna red social aparte de LinkedIn me arrojaba búsquedas sobre profesionales que a mí me interesaban, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, vamos, en LinkedIn hay algo, de manera empírica te puedo decir, o solo por curiosidad, cogí y decidí entrar al LinkedIn y dije, bueno, vamos a ver. Entonces, cuando yo comencé a tratar con la herramienta, me di cuenta que los mejores profesionales y todo el mundo que realmente es top en sus carreras están en LinkedIn. Entonces, yo al darme cuenta de eso, lo que hago actualmente yo, y creo que es algo que debería de hacerlo todos sin excepción, es que cuando tú conozcas a una nueva persona, la sigas o conectes con esa persona por LinkedIn. Y desde hace mucho tiempo, cada vez que conozco una nueva persona que me atrae su perfil, lo sigo por LinkedIn. Veo una persona que tiene mucho conocimiento técnico, la sigo por LinkedIn y así constantemente he ido generando ese networking dentro de LinkedIn que me ha servido. Ahora no te puedo decir que me ha servido como a muchos lo sirve de decir, mira, oye, ayúdame con algo, tengo esta necesidad, por favor, cúbremela, ¿no? O decir, saber a quién llamar, ¿no? Quizás yo no sepa a quién llamar en este momento por mi LinkedIn porque no tengo ese trato personal, pero en mi Claro. caso, siendo joven, este networking que tengo lo que me ayuda es a automotivarme para cumplir mis metas. Y poco a poco con el tiempo ya voy a poder yo tratar con esas personas. Pero creo que ahora me está ayudando eso, ¿no? A saber y entender de que si esa persona que es igual que yo pudo, yo también puedo. Y eso me motiva, me digo, uy, si este man que es pelado, o que es más pelado que mí, tiene mi misma edad, pudo sacar el CCNP o pudo sacar el CCNP de igual, yo también lo puedo sacar, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, eso me ha ayudado mucho a poder estoy motivándome a cumplir mis metas profesionales. Porque es difícil, o sea, es difícil decir, oye, me voy a certificar, pero el día a día se te vienen complicaciones, familia. Yo en este caso tengo a mi enamorada, a veces se presentan problemas con mi pareja y ahí eso me ha ayudado a mí, en mi parte, ¿no? Ya poco a poco yo estoy haciendo ese trabajo más fuerte y esperemos ya llegar a ese momento de decir, como muchas personas, yo veo muchas personas conocidas que dicen, cogen el celular, llaman y le resuelven una necesidad, ¿no? Y Claro, esa es la meta. al final es un intercambio de información, ¿no? Que tarde o Claro. temprano tú puedes ayudar como te pueden ayudar, ¿no? Pero eso ya se Ajá. basa también a un relacionamiento de una amistad y la vida está hecho de eso, ¿no? O sea, si bien es cierto, yo invito a muchas personas, tú sabes que mi intuito, o sea, es poder ayudar a otras personas, ¿no? O sea, tener esa oportunidad que tal vez yo no tuve, en tener esa red de contactos en el cual yo te estoy dando así, oye, mira, aquí están los profesionales. Son profesionales que puedes llamarlos sin problema, puedes comunicarte, puedes decirle, oye, ¿qué hago en ese sentido? Pero claro, no quieras que te hagan el trabajo. Date Sí, claro. date la chamba o el trabajo de hacer totalmente lo humano posible lo que está a tus manos, ¿no? Ya después de eso, si te trabas y eso, ya tú ya vas con todo una trayectoria para conversar, ¿no? Oye, mira, estoy tratando de hacer esta solución, hice eso, y nada, qué me orientarías? Sí, sí. Y él no te Pero va a dar la simplemente, respuesta. O sea, te va a decir, oye, claro, intenta esto o lo otro, ¿no? Pero a veces, como esta generación también, o sea,
porque no me dio O la léete, respuesta. léete este artículo, te dicen, ¿no? Léete este artículo, ahí Claro. encuentras la solución. O sea, esa es la situación, ¿no? O sea, entender eso también, ¿no? O sea, LinkedIn no es o los contactos que tú sigues por ese medio, no es que van a solucionar tu trabajo, ¿ah? O sea, te van a Claro, orientar y tal vez hicieron esa implementación y te pueden decir, oye, mira, yo utilicé este material. Y ahora, si te trabas en alguno, es muy diferente, ¿no? O sea, ya implementando y te trabas, ya es muy diferente a que no lo hagas tú y quieras preguntarle, oye, ¿cómo lo hiciste? Y enséñamelo, ¿no? Ya esa es otra claro. cosa. Esa es otra cosa y ya implica más tiempo que quizás Y de la otra otra de las persona, cosas, dígame. y otra de las cosas que me he dado cuenta también, o sea, siempre he estado yo con que, o sea, el inglés siempre lo hacía y no lo hacía, lo hacía y no lo hacía, lo hacía y no lo hacía. He procrastinado con el inglés. En tu caso, ¿cuándo también identificas que el inglés puede ser un, divi- un divisor de aguas en tu carrera? Mm, Mira, yo soy transparente, Tommy, transparente y me gusta ser transparente, pero yo el inglés ahora realmente me estoy dando cuenta que el inglés es muy importante hace aproximadamente unos 5, 6, 7 meses atrás, ¿no? Y es porque al yo querer solucionar algo, me encontraba con muchos obstáculos a encontrar información en español. Me encontraba información, sí decía, bueno, quiero resolver un problema de Spanning Tree, ¿cómo lo resuelvo, no? Buscaba algo en específico que me pasaba en una implementación y no lo encontraba. Y yo decía, qué raro que no lo encuentre. Debería estar esa información. Entonces, se me vino y dije, bueno, lo voy a buscar en inglés a ver qué tal, ¿no? A ver si me arroja algún resultado, ¿no? Entonces lo busqué en inglés y no había solo uno, había millones que ya habían pasado eso. Entonces, te decía, mira, ya tienes Ya que hay gente que solucionarlo de pasó esta esto, manera. ¿no? Ajá, te lo decían de esa manera y te lo detallaban. Dicen, mira, tienes que hacer esto y esto. Y es que yo decía, wow, si yo me hubiese matado a estar buscando en español, puede ser que ni siquiera lo encontraba. Y tendría que haberme leído un libro entero para poder resolver un problema que en inglés me tomaría 20 a 30 minutos encontrar una solución, ¿no? Y debido a eso es que yo también estoy ya poco a poco inmiscuyéndome más al inglés y sobre todo ya después de mi certificación de CCNA, comenzar a tomar un curso más formal para poder ya comunicarme en inglés, conocer personas en inglés y tener este networking de gente en otro idioma, ¿no? Me parece muy interesante y conocer ese tipo de personas. Y eso, Tommy, eso. Como te decía, Oh, hace unos 3, 5 o 6 meses tuve esa necesidad y qué desde bueno que ahí, lo veas. Y la importancia, Emerson, es importantísimo. Yo el día de hoy recibo muchas ofertas de trabajo y no las cojo. O sea, yo te leo, te hablo unas cosas, pero hay puestos de trabajos que se requieren ya que seas fluente, que tengas una claro, se ha conversación fluido. ya, no técnica, sino una conversación ahí con directoría. Y parece alucinante que te busquen por ese puesto de trabajo. Pero, y yo me digo, pero, vale, pero ¿cómo es que me están llamando para un puesto de gerente en Latam? Para una ¿Ya? empresa terciarizada. Y yo digo, o sea, ¿cómo es que he llegado a ese nivel? Y es otro de los detalles que te digo, ¿no? O sea, tener el LinkedIn no basta solamente que tengas contacto, sino que comiences a hacer tu propia historia. Y eso Claro, los años te lo dan, no te lo vas a hacer de un día para claro. otro, ¿no? Y tú estás en construcción. Y lo interesante de conversar contigo es que estás comenzando. ¿Qué Uh -huh. cosas modificarías
que tú ahora te das cuenta y dices, tal vez si yo hubiese tenido esto, me hubiese sido más fácil encontrar un trabajo? ¿Qué consejo le daríamos a esas personas que están como tú, pero el día de hoy están comenzando su día cero, ¿no? O sea, están saliendo de la universidad y están pensando, y para ti, no son errores porque es el proceso, ¿no? Pero si podríamos ayudarlo con tu experiencia, sería bien interesante. Ya, mira, respondiendo a tu primera pregunta, ¿qué cambiaría en mi vida para corregir ciertas cosas que me han pasado? Te diría que así con la mano en el corazón te diría, no cambiaría nada, porque todo lo que me ha pasado desde mi niñez, mi adolescencia, me ha hecho ser la persona que soy ahora. Y creo que si lo hubiera tenido más fácil en el sentido de decir, bueno, hubiese tenido más recursos económicos, mi familia me hubiera dado una mejor calidad de vida, no creo que llegaría a ser la persona que soy ahora. Así que en ese lado yo no cambiaría nada de lo que me ha pasado en mi vida, porque eso me ha llevado a ser la persona que soy. Ahora bien, con lo que respecta a tu segunda pregunta, Tommy, ¿yo qué consejo daría a esas personas que están saliendo de la universidad y no saliendo? Yo te diría a las personas que están en carrera, diría a las personas, a estos profesionales que están en medio de la carrera, es que no se esfuercen mucho en sacar buenas calificaciones. Va a sonar un poco raro, un poco medio fuera de lo común, pero no le presten mucha atención a la universidad, préstenle más atención a sus compañeros, a tener ese relacionamiento con todas las personas que están en la universidad y sobre todo aterricen los conocimientos de la universidad en la práctica. O sea, a mí me ha pasado de que digo, bueno, aprendo y sé, soy un gurú, pero cuando me toca hacer un negocio, cuando ya es algo que realmente tienen que pagarte a ti o tienen que decirte, mira, tú tienes que dar una solución a un problema. Entonces, tus conocimientos en realidad no sirven si no los puedes aplicar. Entonces, yo diría a las personas que están en ese transcurso de la universidad, es que no dejen pasar tener experiencia profesional al final de la universidad, porque eso es discúlpame la palabra, pero eso es un deshueve, porque tú vas como millón de profesionales, 5,000 profesionales más se gradúan como tú y salen a buscar un trabajo, pero ¿qué te diferencia de ellos? Entonces, lo que te diferencia es esa experiencia que tú tienes que tener al momento de que vas a tocar esa puerta de esa empresa y decirle, oye, mira, no soy solo titulado, tengo experiencia. Usted hacer esto. Quizás no soy un experto, pero lo he hecho. Esto te ayuda a diferenciarte mucho y va a ayudar muchísimo, muchísimo a que puedas crecer y encontrar ese lugar que tanto buscas, ¿no? Porque al final creo que toda Latinoamérica y la lengua hispana lo que busca es tener ese crecimiento que nuestros padres no tuvieron, ¿no? Yo te cuento que a mí se me partió la cabeza, se me hizo algo bien fuerte de darme cuenta de que en Estados Unidos y otros países ya desarrollados, hace 2 o 3 generaciones atrás, su familia salió de la pobreza total. O sea, hay personas que en Estados Unidos no saben lo que es la pobreza, ¿no? Y yo aquí en Latinoamérica te puedo decir que yo soy la primera generación que estoy intentando salir de la pobreza, o se puede decir de esta clase en la que eh, todos están en el campo, tienen que trabajar por necesidad, entonces... Tener Esto una me mejor parece, calidad de vida, diría yo, ¿no, Emerson? Más que... sí, una mejor calidad de vida.
Entonces, eso también, Mira, eso yo creo que daría estos consejos para todas las personas que están empezando a querer inmiscuirse en todo esto, ¿no? De las ya redes. que estás, Sí. ya que estás tocando el asunto de universidad, y voy a ser bien frío yo, hablando de porcentajes, del 1 al 100, ¿qué tanto te sirvió la universidad? Del 1 al 100. Te puedo decir que un 40%, porque Ok. yo soy una persona muy rebelde, o sea, como que siempre me gusta quebrar este status quo que te dicen, bueno, tienes que ir a la Ya, universidad. no, pero yo me refiero, no, no hablemos de notas, ¿no? Hablemos de Ya. la preparación para entrar a la selva que es el mercado de trabajo, ¿no? O sea, en ese sentido es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué Ah, ya. tanto te sentiste preparado para entrar en el mercado saliendo de la universidad? Porque En ese lo que... sentido, Mm, ajá, en ese sentido te puedo decir que un 10 a 20%, 10 a veinte por exacto. ciento, casi nada, Y, porque realmente lo único que yo veía en la universidad es, bueno, te hablaban de telecomunicaciones y decía, y, bueno, mira, así funciona la fibra óptica, de esta forma funcionan los equipos activos, pero el mundo laboral era, configúrame esto, necesito que configures esto, y eso no te enseñaba en la universidad, entonces yo aprendí eso con YouTube, exacto. aprendí ahí moneando los equipos, decir, a ver, ¿cómo se hace eso? Ah, ya, se hace así, chévere, Si te das, y eso si te hacía la das, diferencia. si te das cuenta, Emerson, un tipo que estudia para un CCNA, obteniendo el CCNA, puede encontrar un trabajo más rápido que tú. Y a veces nos engañamos que tenemos que terminar la universidad para hacer el CCNA. Si estás en las posibilidades de estar en una universidad mejor donde realmente te preparen para entrar a ese mercado de trabajo, bien. Pero si no lo estás, o sea, hay material. Hablando del CCNA, el CCNA es lo más básico para nuestra área. Entonces, Ajá. hay mucho, mucho, mucho material gratuito en YouTube, en Udemy o Udemy, no sé cómo le pronuncian ahí en tu país, que, o sea, no hay cómo no aprenderlo. Entonces, no pasa por ahí, ¿no? O sea, no pasa por si que, estoy en mejor universidad. No, lo que tú tienes que ver al final es que esa universidad te va a preparar realmente para el mercado de trabajo. Porque no sé si en tu país ya, por ejemplo, aquí en Perú también pasa que muchas universidades ya tienen alianzas estratégicas con marcas establecidas en el mercado. Llámese Cisco, llámese Huawei, llámese AWS en Cloud, llámese Microsoft. Entonces ya hay este tipo de universidades que tienen esas alianzas que ya te preparan y, y te dan la opción todavía de un voucher para el 70% de descuento para que puedas hacer esas certificaciones, ¿no? Claro, O sea, no esperes el salir de la universidad, ese sería mi consejo, ¿no? Y sí. otra, Emerson, hablando también de esa cantidad de información que hay, Ajá. ¿cómo es que tú analizas qué material es bueno y qué no? Mm, O sea, ¿en qué sentido, Tommy? O sea, cuando yo quiero Porque estudiar así, algo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo, ajá. Tommy Team, saco mi curso de Aprende CCNA y te digo, en 3 meses yo te prometo que te voy a hacer un profesional en el cual tu historia puede cambiar y puedes incrementar tu salario el doble, el triple si estudias este curso conmigo. Lo que quiero decirte es que el marketing digital funciona y hay veces esa ilusión de decirte que lo vas a hacer todo en poco tiempo, llevando un curso, y tú bien sabes que no es así, nos marea, y tu generación también, ¿no? O sea, ¿qué más que tu generación inmediatista, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para filtrar esos tipos de contenido en el cual realmente digas, no, este contenido vale la pena pagarlo o no, tal vez, ¿no? Este contenido gratuito es bueno y lo voy a recomendar. Mira, yo lo que hago
Y creo que es simple, pero a veces uno, como tú dices, se marea por lo que te dice. Y no debería marearse, uno debería siempre ser imparcial y verlo fríamente, decir, ah, bueno, me estás diciendo que compre esto, que me vas a dar esto, chévere, no te creo, déjame ver, dame un tiempito, voy a ver si realmente lo que me dices es verdad, ¿no? Entonces, lo que yo hago es decir, a ver, bueno, me vas a certificar en 3 meses, ¿quién eres? Te busco en internet y digo, a ver, esta persona tiene referencia, comparte conocimiento, no comparte, es una persona que recientemente está lanzando un curso. ¿Qué es lo que tiene el curso? ¿No? Digo yo, bueno, me estás ofreciendo certificarme y no me das un curso, sino que dentro del curso me estás vendiendo solo un banco de preguntas. Y yo digo, bueno, ay, qué raro, solo banco de preguntas. Así cualquiera, lo que dicen en nuestra área dice, cualquiera se certifica con DOMS, ¿no? Cualquiera. Entonces, creo Claro, que el tema es buscar la persona o el filtro sería ver si esa persona tiene un historial que exacto. acredite que es un experto. Si no, yo no compraría. Y creo que la mayoría de veces no compro porque es puro marketing y no hay ese historial que pueda respaldar de que tú eres una Esa persona trayectoria, que ¿no? El esa profesional, ¿no? trayectoria. Ajá. Aparte que los que tienen trayectoria no te dicen te lo ofrezco 3, 4 meses. Te dicen, yo te doy el curso, pero dependerá de ti si lo sacas en 3, 4, 5, 6 meses, un año, porque realmente la responsabilidad está sobre ti, no sobre mí, ¿no? De que tú te certifiques. Entonces, eso yo hago cuando busco algún curso o algo y así de ese vaivén lo conocí a Edson y ahí con Edson aprendo es un millón, por ese filtro que tú, que te comento, perdón. Vamos a enviarle un abrazo a Edson también si algún día ve este video y Sí, también tuve la oportunidad de entrevistarlo. sí, ya hace mucho Ahora que tiempo, sabes que cuál lo es el vuelvas a siguiente paso, sí, ya hace mucho. Sí, sí, ya lo he invitado para hacer un lab hands-on. Vamos a ver si se anima. ah, Este, ahora que tú ya sabes ya más o menos la estructura que tienes que seguir, ¿cuál sería tu siguiente inversión? ¿En qué invertirías tú mi siguiente inversión. para tu O sea, crecimiento ¿te profesional? refieres inversión en qué es lo que yo haría con mi, Para con mi crecer dinero profesionalmente. para crecer? Ya. A ver, lo que yo haría, mm, mi siguiente inversión. Pregunta interesante. La verdad que mm, sí me pones un poco en jaque porque ya tengo más o menos planeado uno de aquí a un año 6 meses. Como te digo, mi siguiente inversión después del CCNA va a ser aprender inglés, pero aprenderlo de lleno, o sea, aprender bastante porque sé que me va a servir. Y algo más que no lo he dicho, pero sí me interesa mucho aprender más sobre ventas. Creo que me está interesando mucho eso y mucho de mi dinero va a ir hacia eso, porque veo que realmente las ventas es algo muy bonito que no muchas personas lo ven. A veces nosotros somos sesgados porque dicen, sí, un vendedor es alguien que te quiere meter un producto o un servicio como sea, pero ya, ¿no? Entonces, realmente yo ahorita me estoy dando cuenta que vender no es solo querer darle un producto a alguien y ya, no es asesorar y sobre todo, ayudar con lo que sabes a otra persona. Entonces, creo que estas serían mis dos inversiones. Aprender inglés y aprender a vender, que serían mis siguientes inversiones fuertes. Vender
en mi Es aspecto bien profesional. difícil, pero no imposible. Y Sí, yo que era del es área muy difícil, de, es muy difícil pero porque es práctica, práctica tras práctica. ¿Tú pagarías, así es. Emerson, por un mentor? Yo, la verdad que sí, sí pagaría por un mentor, porque considero que un mentor te puede aportar el tiempo en el que tú puedes aprovecharlo para otra cosa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo, bueno, quiero emprender y estoy atascado durante 3, 4 meses, no puedo hacer escalar mi negocio. Entonces, si tú decides hacerlo por ti mismo, quizás te dure 2, 3 años en escalar tu negocio. Pero si tú tienes un mentor y le dices, oye, mira, ayúdame con esto, esa persona puede que te ahorre 3, 4 años y lo puedes hacer en 3, 6 meses o un año más. Entonces, yo lo haría. Por el momento no lo he hecho porque no me da esa capacidad, eh, se puede decir económica, no, no tanto económica, sino que creo que aún no lo necesito porque siento que aún recién estoy empezando, pero yo sí pagaría por eso más adelante. Ujú. Mira, es otra de las inversiones que yo también hice. El día de hoy es mi amigo, ¿no? Pero mi mentor. Y él me dio un consejo hace un año y cual creo que estoy cayendo en un error también y me doy cuenta ahora, ¿no? Él me Ujú. dijo, deja todo lo que estás haciendo y dedícate al inglés, porque tú ya estás con el perfil para ir al siguiente nivel. Entonces, ¿por qué? Cuando hacemos varias cosas a la vez, no nos enfocamos al 100% en un proyecto, ¿no? Y yo creo que mi consejo también sería ese, ¿no? O sea, dedícate al inglés porque el inglés definitivamente te va a cambiar mucho el mercado, porque a veces no necesitas que tengas un conocimiento gigante, solamente que puedas tú transmitir cosas y Ajá. por ahí comienza una nueva historia, ¿no? Pero es que definitivamente te va a abrir muchas, muchas, muchas ventanas. Interesante, gracias Tommy por eso, porque realmente a mí esto es lo que creo que me atrae mucho de tu podcast, el que aquí están las llaves, en todos los podcasts de Tommy están las llaves para llegar al éxito Gracias. y ese es muy, muy confortable y gracias por tus consejos, Tommy. Mira, ahora las certificaciones, ¿cómo están valorizadas en tu país? O sea, en el sentido de que hace la diferencia. ¿Cómo crees que lo ves tú cuando hay una posición de trabajo solicitando a un profesional del área de telecomunicaciones? En el área de las telecomunicaciones, ¿cómo influye una certificación? Me consultaba, Sí, disculpa. el mercado ecuatoriano, ¿cómo es que lo ve las certificaciones? Mm, te puedo decir que es bastante remunerada las certificaciones aquí. O sea, tú puedes obtener un puesto de trabajo bien fuerte y todo en una de Y las allá empresas. pagan en dólares, ¿no, Emerson? Sí, eso es lo bueno acá. Pagan en dólares, ¿Y sí. cuánto, más o menos un junior pleno, tienes noción? ¿Y un senior cuánto está un salario por ahí? Claro, un Aprovechando junior, ya. claro, un junior aproximadamente gana de $600 a $1,000. De $600 a $1,000, un junior. Ya un semi-senior más o menos de unos 1,200 a 1,700 aproximadamente, y ya un senior, 2, 3,000, $2,000 a $3,000. O sea, Interesante. es bien Es bueno, remunerado, es bueno. pero todo esto tiene que estar avalado por algo, ¿no? Y esas son las certificaciones. He visto muchos compañeros, tengo conocidos que pierden puestos de trabajo bien fuertes solo porque no tienen certificación. Y he visto personas que no están suficientemente preparadas
pero tienen certificaciones y obtienen ese trabajo, ¿no? Entonces Es creo que que uno debería ser el plus que uno debería tener es tener estas bases sólidas de conocimiento, ser esa persona que no solo se conforma con pasar ese certificado, sino en profundizar sobre el contenido, pero a la par certificarte, ¿no? exacto. Hay ese dos tipos de personas de que, bueno, yo sé todo, pero no me certifico y pierden muchas oportunidades, y está el otro que se certifica, pero no puede sustentar a su certificación. Los dos lados de la moneda, ¿no? Ajá. Y creo que ahí debería haber un equilibrio fuerte, ¿no? Y eso es lo que yo también trato de enfocarme, decir, oye, bueno, estoy obteniendo más experiencia profesional y yo soy una persona que me gusta inmiscuirme bastante en las cosas, o sea, me gusta profundizar. Pues yo digo, oye, no solo voy a profundizar, tengo que avalar eso que yo sé con mi conocimiento, ¿no? Entonces ahí también me ha ayudado bastante a yo poder balancear esa parte que te digo que es importante cuando uno se certifica y quiere crecer profesionalmente. Hablando ahora un poco de las tendencias, ¿tú eres de seguir las tendencias o crees que ya encontraste tu perfil ideal? No, la verdad es que ahora estoy descubriéndome. Uh-huh. Como recién estoy empezando, estoy descubriendo mucho. Me meto a todo. ¿Y por dónde crees qué es lo que más te agrada? ¿O cómo es que estás encontrando, cómo es que estás encontrando ese camino de decir, creo que este es mi perfil? A ver, yo considero que lo que más o menos me está trayendo un poco es esta parte de tener ese B2B con un cliente, o sea, tener ese relacionamiento. Y te puedo decir que, en pocas palabras, son las ventas. Creo que me está trayendo bastante esto, pero hay algo que me atrae muchísimo, es que ser un diferenciador con saber bastante de la parte técnica y poder saber vender bien, ¿no? Eso creo que... Ahí está el secreto, y eso no es de un día para otro. Pues. Ajá, y yo creo que me interesa muchísimo, entonces como que digo, quiero enfocarme por este lado, ¿no? O sea, no quiero irme de la parte técnica. Ahora mismo estás más centrado en lo técnico. El Ahora futuro mismo posiblemente sí, te vayas a un postventa. Ajá, pero no descarto esa parte de ventas porque siento que es muy bueno eso. O sea, si tú puedes fusionar esas dos cosas, realmente no hay quien te pare. O sea, si tú dices, bueno, te vendo esto y puedes convencer y puedes generar esa confianza de decir, oye, no me está hablando cualquier tonto que me quiere vender y ya, no, es una persona que realmente sabe. Entonces, esto creo que ahora me está atrayendo un poquito más personalmente, ¿no? Pero yo lo que diría es un consejo que si no saben más o menos cuál puede ser su luz, su camino, experimenten con lo que se venga. O sea, tú eres profesional de networking. Con el entorno que esté trabajando, ¿no? Sí, justamente es, o sea, el entorno. Es decir, a ver, bueno, ¿qué está haciendo mi conocido, el que está al lado mío? Está sacando certificaciones de eso. Bueno, ya voy a investigar qué es esa certificación, de qué trata. Entonces, ahí uno más o menos va encontrando su camino y si hay esta luz dentro del túnel de oscuridad, porque cuando uno empieza uno sabe por dónde ir, ¿no? Entonces, esa es una muy buena opción, con tus contactos ver qué están haciendo y hacerlo. Así no te gusta al principio, tienes que empezar por algo. Si no se empieza por algo, nunca vas a poder descubrir cuál es eso que te apasiona, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos en la vida descubriendo qué es lo que nos apasiona, pero si no nos ponemos en marcha y caminamos hacia adelante, no podemos encontrar eso.
eso que estamos destinados la respuesta de un a, millón, ¿no? a encontrar. Sí, creo que en el camino uno se encuentra la felicidad. Porque ahí es un poco raro, pero durante llegar a ser esa persona que quieres, ahí está donde está la felicidad. Y hacer lo que haces, Ya, yo tendría que llevarte a eso. ya que hablas ese asunto de la felicidad, ¿qué crees que es la felicidad para ti? Ah, yo te puedo decir que hace unos 2 años mi felicidad era cumplir mis objetivos, pero creo que actualmente el Emerson de hoy te diría que la felicidad es vivir en el eterno presente. Eso, ¿qué quiere decir? Es que a veces uno se desvive pensando qué es lo que va a pasar mañana, cuál es mi siguiente objetivo, qué es lo que quiero hacer mañana, cuál va a ser mi meta, que no está mal, pero eso nos hace no disfrutar el día a día, ¿no? Y creo que para mí ahora la felicidad es tener un pan en mi boca, poder compartir con mis seres queridos, con las personas que están más cerca de mí. Y creo que eso es la felicidad, disfrutar día a día. No vivir en el mañana. A veces yo vivía en el mañana más que en el presente, ¿no? Y considero que para mí actualmente eso es la felicidad. Estar viviendo en el ahora, en el presente, en mi día. Ser agradecido por todas las cosas que tengo y yo soy más feliz cuando soy más agradecido con las cosas que me pasan. Y creo que eso también. Mira, Emerson, yo te veo una persona muy centrada y me da mucho gusto de poder intercambiar ideas contigo, pero has pasado por situaciones difíciles, vamos a ver, familiar, de trabajo, en el cual tu salud mental haya sido alterada, y si ha sido así o no también, ¿cómo es que Emerson cuida su salud mental el día de hoy? Bueno, sí, yo te puedo decir que al no ser esa persona que quizás tenga las oportunidades como otras personas las tendrían en el sentido de que estoy en una familia o he tenido esa familia que me pueda apoyar en todo. Pero sí he tenido dificultades, muchas dificultades. Yo te cuento que en mis inicios, y no me da vergüenza decirlo, yo vengo desde abajo, o sea, yo soy albañil, he trabajado haciendo cielos rasos, no sé cómo lo conozcan en Brasil, pero acá en Ecuador le dicen gipso. Sí, en Perú también es la misma cosa. Claro, entonces yo vengo desde ahí, o sea, a mí realmente eso me hace valorar aún más las cosas que tengo ahora. Y yo cómo ahora puedo yo, se puede decir, canalizar todas las dificultades que tenga, las canalizo con dos formas son las principales. Una, poder hablar de lo que yo siento con una persona de confianza, ¿no? No quedarme callado de lo que estoy sintiendo, no quedarme callado o guardarme las cosas que estoy pasando y compartirlos con una persona que sé que me puede ayudar a resolver ese problema y a crecer como persona, ¿no? Eso por un aspecto, y otro que lo estoy descubriendo ahora es hacer deporte, cualquier tipo de ejercicio. Creo que eso es un, ¿cómo te explico? Es algo muy importante porque
te ayuda a tú desconectarte y te hace como que liberar toda esa tensión que tú tienes de tu día a día. Concuerdo contigo. Yo recién la estoy descubriendo porque te cuento que tengo problemas de salud a mi edad, mira, imagínate, a mi edad. Pero digo, bueno, ya, ¿qué más toca? O sea, tengo que rectificarme y poco a poco con el tiempo me estoy dando cuenta que es muy importante esas dos cosas, no guardarte, no guardarte tus cosas, ya para finalizar, no guardarte tus cosas y compartirlas con alguien que sepas que te puede ayudar y priorizar el ejercicio. Esto te ayuda mucho a tener esta estabilidad emocional. Yo te voy a dar otros 2 tips. Alimentación y dormir las horas que tienes que dormir. Es una cosa que va a ayudarte mucho. Y se me había pasado en ese crecimiento profesional que ahora estás comenzando a entender y saber que no son flores. A veces, en tu caso me dices que has encontrado un ambiente de trabajo muy confortable, ¿no? Donde creo que las pasas bien. Ajá. ¿Cuántas veces has solicitado un feedback para tu supervisor o gerente? ¿Tú consigues hablar con tu gerente? Sí, a ver, mira, realmente mi vida ha cambiado, te puedo decir, en estos 3 últimos años. Todo lo que te estaba conversando ha cambiado. Yo soy una persona que en mis últimos 3 años han sido muy, muy, muy fuertes y esto fue a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia a mí se me quebraron muchas cosas. ¿Estamos hablando de paradigmas? Sí, paradigmas. Esos paradigmas, cuestiones que venían arraigadas sobre mí. Que no podías hacerlo, ¿no? A eso nos referimos. Que no podías hacerlo, sí. Son creencias limitantes, como lo dicen, ¿no? Creencias limitantes. Entonces, trabas mentales, diría yo, Emerson. Trabas mentales que necesitas conocimientos para poder destrabarlos. Y el día de hoy estoy feliz que ya estés encaminado hacia un nuevo nivel, ¿no? Claro, claro, Tom. Y eso. Entonces, ¿me recuerdas cuál era la pregunta? Disculpa que por estar pensando se me fue. Si tú conversas con tu gerente o supervisor, no sé cuál sea la jerarquía sí. allí, y solicitas un feedback para saber en qué momento estás, si estás yendo alineado, si no estás, ¿cómo saber esa orientación? Pues, ¿no? Ya, mira, esto yo sí lo hago, pero como te decía, y ya recuerdo por qué te dije esto los 3 últimos años, y es que yo era una persona totalmente distinta, pero en estos últimos 3 años, lo que hago es pedir constantemente feedback. No porque no tenga personalidad y no piense que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Pero uno debe ser lo suficientemente humilde para saber de que no es perfecto, o sea, tu trabajo no es perfecto. Y las personas que están a tu alrededor o tu jefe inmediato te pueden ayudar a ver algo que tú no ves. O sea, entonces yo constantemente pido feedback y digo, oye, mira, ¿cómo me está yendo? ¿Consideras que estoy trabajando bien? El método que estoy utilizando para poder implementar tal cosa lo estoy haciendo de manera correcta. Entonces, constantemente yo pido eso porque sé que es algo que me va a ayudar profesionalmente, ¿no? Y sobre todo, a ser un poco más aterrizado, o sea, no perder mi miedo, decir, ya me las sé todas, ¿no? Porque no me las sé todas. Y eso. Eso yo solo lo aprendí a raíz que emprendí también. No era de solicitar feedbacks. Y esa es una herramienta. Es cierto, Tommy, creo que. Se te fue el audio. Ay, perdón. Repite, por Sí, favor. no, te decía Tommy que
gracias a ti también, créeme, yo una vez escuché en tus podcasts que tú decías que es importante estar o tener ese feedback. Y a raíz de eso, o sea, yo pedía feedback, pero a raíz de eso dije, oye, realmente tiene una importancia bien fuerte el feedback, ¿no? Y desde ahí he comenzado a aplicarlo bastante para poder potenciar mi carrera profesional. Y es, Qué me hiciste alegría, acuerdo de eso. qué alegría saber de eso, que estamos siempre ayudando, ¿no? Sumando ahí al crecimiento. En ese momento, lo interesante de tu vida como profesional es que no tienes una familia, ¿no? Y ese es otro detalle también, ¿no, Emerson? Planificación. ¿Cómo, de ahora que tienes una pareja, cómo estás planificando tus estudios con tus objetivos? ¿Cómo es que equilibras el tener una pareja y tus estudios? Ya. Te cuento que mi pareja actualmente también es de mi carrera. O sea, los dos somos de redes. Entonces es más fácil que la comprenda. Sí, es más fácil porque ella le digo, oye, tengo que trabajar un fin de semana, ya está bien. Pero en otra carrera, que tocas trabajar en una ventana en la madrugada, fin de semana, se arma los líos, el problema que se Exacto. haga. Y ahí está lo interesante de escoger a la persona ideal. Claro. Y bueno, o sea, con mi actual pareja, lo que yo hago, ella es comprensiva, pero lo que hacemos es simple. Es bien resumido y es interesante cómo lo manejamos. Yo le digo, mira, de lunes a viernes, tú tienes tu vida. Como no estamos casados, ella vive en su casa, yo vivo en mi casa. Yo le digo, tú vives tu vida de lunes a viernes. ¿Quieres desarrollarte profesionalmente? ¿Quieres crecer profesionalmente? Tienes de lunes a viernes. De lunes a viernes, tú puedes, ella arma sus horarios, dice, bueno, yo voy a hacer esto, en la noche voy a ponerme a estudiar esto, pero sábado y domingo es netamente para nosotros. Entonces, la parte de ella está a su libertad de si quiere crecer profesionalmente, tiene de lunes a viernes su tiempo, y yo también tengo mi tiempo de lunes a viernes, pero siempre tratamos de darnos ese tiempo de calidad, sábado y domingo, entre los dos. Y ya el resto, así no Y eso, hablemos, así no hablemos, igual sé que está estudiando o está haciendo algo. entonces es un poco que desconectan, se podría decir. Sábado y domingo, como que la tecnología queda de lado. Sí, yo le digo, por favor no me hables de redes, hablemos de nosotros, hablemos de lo que nos ha pasado o de otras cosas, pero no me hables de redes porque no quiero porque ya cuando uno está en esto de las redes, dice, realmente tú necesitas un momento de desconexión. O sea, no es porque yo no quiera mi carrera, yo amo mi carrera y digo, pero necesitas desconectarte de alguna forma. Y si tú estás todos los días con lo mismo, nunca te desconectas, te llegas a, no sé cómo decirlo, pero te saturas, te saturas. ¿Tú ya encontraste la fórmula para llegar al éxito? Considero que no. Me parece que estoy ¿Qué en el concepto le camino. darías entonces tú? ¿Qué concepto le darías tú a éxito? ¿Qué consejo le daría al? No, concepto, ¿qué concepto? O sea, ¿qué crees que es el éxito Ah, para ya. ti? ¿Qué concepto? A ver, el concepto que yo le daría al éxito es, mmm, antes te podría decir que el éxito para mí era Llegar a senior. tener, no, o sea, no, te puedo decir que el éxito era para mí ya tener bastante dinero, puedes decir. Quiero Ajá. salir de mi situación actual y creo que para mí la única forma de tener éxito sería eso. Pero a lo largo del tiempo que me estoy dando cuenta, y es que
el éxito lo defines tú mismo. Yo a veces no entiendo cómo muchas o cómo ciertas personas pueden vivir su vida, su vida de una forma en que para mí no sería la correcta, pero entiendo, y me estoy dando cuenta de eso, entiendo que esa persona que tiene cierto estilo de vida ha formado su idea de éxito o su idea de cómo llevar su vida, que la respeto. Digo, bueno, cada persona define qué es el éxito para ella y sobre eso camina, ¿no? Muchas personas dirán, para mí el Sí. éxito es darle Bueno, todo a mis hijos, ¿no? Pero, y todo su día a día se trata de dar todo a sus hijos, ¿no? Y ahí ellos se reflejan con, digo, bueno, yo crié unos buenos hijos, para mí ya eso es el éxito, ¿no? Hay otras personas que dicen, bueno, el éxito para mí es tener libertad financiera, el éxito para mí es, no sé, estar con toda mi familia junta, reunidos, si no tengamos eh, muchas necesidades económicas, o sea, vivamos con lo normal, pero yo lo que quiero es estar con mi familia. Y ya, creo que esto de ahí para el éxito depende mucho de cada persona, depende bastante. ¿Qué es lo que tú consideras que te va a llevar al éxito o qué es el éxito claro, para ti? no hay una definición exacta, ¿no? Ajá, ¿Qué es lo más importante para ti actualmente? para mí lo más importante. Lo más importante para mí actualmente es eh, tener ese vínculo más estable con mi familia y con mis seres queridos. Creo que al estar buscando mucho este afán de crecer, descuido mucho la parte emocional con mis seres queridos y creo que eso es lo más importante. Quiero volver a conectarme con todos mis seres queridos, con mis padres, con mis hermanos, tener esta conexión un poco más directa que quizás por Ya, ese vaivén o ese desvivirme de crecer como profesional, qué bueno que, no, que estés consciente de eso. ajá, no le he podido dar Y mucha atención. y si tienes, si tus padres están vivos, pues aprovecha un final de semana y solamente llegar a casa, un abrazo y decirles que los quieres mucho. Eso vale bastante. Claro, yo creo que eso es lo más importante ahora. Quiero dejar un poco ya tanto ese, ese crecer, crecer, crecer y Esa presión que te has hecho, que está sí, bien, pero no tienes que descuidar ciertas áreas también, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Del aprendizado y lo bueno que lo estás entendiendo, ¿no? sí, sí, sí. Y dime, ¿tú tienes algún hobby? ¿Qué es lo que haces cuando no hay estudios y no hay enamorada? ¿Qué, A ver, mi hobby es la lectura. Es sí te puedo decir que mi hobby es leer. qué te gusta leer? Eh, lo que me gusta leer son habilidades blandas, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas. Eh, yo Me da empecé a gusto que... romper mi status quo con estos tipos de libros, con autores como Robert Kiyosaki, Tony Robbins, John Maxwell y muchos autores que te hacen salir de tu cajón o de tu burbuja. Entonces, me gusta leer mucho sobre eso porque considero de que eso te potencia mucho todas tus habilidades o ya sé, encontré la palabra correcta. Este tipo de libros lo que me hacen a mí es mejorar eso
que yo no puedo ver. ¿A qué me refiero con eso? Es que a veces uno va día a día llevando su vida y esos libros me abren la mente de decir, oye, cuando actúo de esta forma, Conocimientos, Emerson, conocimientos, así de simple. Los conocimientos te llevan a otro nivel. sí, o sea, pero digo, más que todo, me gustan estos libros porque me dan estos conocimientos para ser más consciente de cómo llevo mi vida. Entonces, Claro, quizás hace unos concuerdo. años yo era una persona que me quejaba, pero ahora leo un libro y digo, oye, no te quejes porque si tú te quejas estás atrayendo esto, esa parte negativa a tu vida. Entonces, Exacto. por eso es que yo encuentro este hobby muy bueno hacia mí que me gusta, me gusta. Tienes que cambiarlo todo a Pero, positivo. ajá, Es pero difícil, te ¿eh? Es cuento que, difícil, pero ajá, con la experiencia que tengo el día de hoy, te digo que lo consigues hacer. sí, Pero pero te siempre hay cuento altos y que bajos. estoy descubriendo ya y te cuento que aún no tengo ese hobby que me pueda desconectar por completo de algo. O sea, que te diga, oye, hago esto y me pierdo. No, no lo hago. O sea, a pesar de que me gusta leer, aún no encuentro ese joven que diga, oye, mira, voy a hacer esto y lo hago, pero ni siquiera me doy cuenta que pasa el tiempo, ¿no? Y creo que estoy en esto, en descubrir ese joven que me ayuda a desconectar por completo de todo. Dime, se me pasó una pregunta. ¿Tú identificas cuando estás en tu zona de confort? ¿De confort? Sí, sabes que yo soy una persona que constantemente me meto presión. O sea, es como que yo digo, a ver, tengo que hacer algo, tengo que estar, mi vida tiene que estar en algo. Y cuando siento que ya he dominado, como que digo, hay algo raro en mí, o sea, me siento raro, así como que digo, no, qué raro. O sea, identifico, pero no sé qué tan bueno es para mi salud mental sobre todo, estar constantemente presionándome para salir de mi zona de confort, ¿no? Muchos dicen que sí, que hay que salir de tu zona de confort, porque fuera de tu zona de confort está esa persona ideal que tú buscas ser, ¿no? Pero el detalle también es que eso implica muchos sacrificios, demasiados sacrificios, que a veces lo que yo hago, y te soy transparente como te digo, es estar cierto tiempo en mi zona de confort, pero cuando ya noto que es demasiado tiempo, digo, ya manos a la obra, tengo que hacer algo. Porque, no, o sea, tampoco es sano que tú estés constantemente diciéndote, tengo que salir, tengo que hacer esto, tengo que hacer porque, oye, o sea, yo lo he intentado, pero no puedo. No puedo realmente constantemente decir, voy a salir de mi zona de confort y estar todo el día poniéndome incómodo. No lo puedo hacer. Entonces, cuando ya llega un tiempo, digo, ya, voy a, ya estoy un poco cómodo, ya, chévere. Ahora, ¿cuál es mi siguiente paso? Ejemplo, digo, me propongo sacar el CCNA, me voy a dar 2, 3 meses en el cual, bueno, voy a relajarme, a hacer alguna actividad que no me implique esa capacidad intelectual que necesito para hacer algo. Entonces, después de ese tiempo digo, ya necesito hacer algo, ya es tiempo. Pero sí, sí las identifico. Creo que gracias a Dios sí las identifico y me ayuda mucho a poder seguir creciendo, el identificar cuando ya es necesario nuevamente salir de esa zona. Sí, Tom. Eh, ¿Tú crees o te has pensado alguna vez salir de tu país y trabajar por un tiempo en otro país? ¿Te lo planteaste? ¿Lo piensas? Sí lo he pensado, pero te cuento que
a largo plazo. O sea, lo he pensado, pero no tengo como que aterrizado muy bien las cosas. No sé si quizás con el tiempo yo ya diga, no quiero hacerlo, pero sé y he escuchado bastante que viajar te cambia la vida, te cambia mucho la vida, conocer otras culturas, pero te puedo decir que sí he viajado en el sentido de que tengo un plus de dos culturas. Aquí el Ecuador es tiene mucha diversidad. Hay muchos tipos de culturas aquí, de que yo tengo dos tipos de culturas bien fuertes y eso me ha ayudado muchísimo. Yo vengo de una cultura en la sierra. Nosotros tenemos tres regiones: costa, sierra, oriente y insular, que es la región de Galápagos, ¿no? Yo vengo de la región sierra. Esta región es muy conservadora. Esta región es como que inculcan mucho los valores y tienes que, lo más importante para ti son los valores. La familia es muy importante. En mi región donde yo me ubicaba en Loja, se le da mucho valor a la familia y eso a mí me ha ayudado muchísimo. Ahora, yo viajé acá a la ciudad de Guayaquil. Aquí en Guayaquil la pobreza es bien plasmada. O sea, yo te puedo decir, salgo de mi casa a 2, 3 cuadras y encuentro una persona durmiendo en la calle. Durmiendo en la calle. Entonces, esto yo no lo vivía en mi ciudad. Y a mí me cambió la vida decir, oye, yo cuando vine acá, primera vez a Guayaquil, dije, wow, o sea, yo digo, en mi ciudad no hay pobres, en mi ciudad no hay gente con necesidad, porque de donde yo vengo, no hay mendigos. O sea, donde yo vengo, de donde soy, o donde nací, no hay mendigos, se puede decir. Pero el cambiar... Es que es difícil ver a alguien en la montaña. Es difícil ver mis abuelos también son de las montañas. Y lo que tú dices es real. O sea, es difícil ver un mendigo. Sí. Entonces, como te digo, no he tenido la oportunidad de viajar a otro país, pero este cambio de cultura, conocer esas dos culturas, me ha hecho ser la persona que soy. Y sobre todo te cuento que aquí dirían que la costa es un poco más liberal. Es decir, se dedica más a la joda. Joda es como que a la cháchara, al estar en fiestas y todo esto, ¿no? Entonces, la costa es un poco así, pero aquí la gente es más espontánea, se comunica más, no tiene tanto esa reserva de decir, oye, no te conozco, no te voy a decir nada. Aquí la gente es más lanzada. Entonces, al yo conocer esos dos más sinvergüenza. Eso sí, esa es la palabra, es más sinvergüenza. Entonces, eso a mí me ha ayudado muchísimo y creo que más adelante sí me interesaría viajar a otro país porque a pesar de que tengo ese plus de esas dos culturas que te comento, otro país, conocer otras culturas, ver la perspectiva de cómo piensan, por ejemplo, me atrae mucho cómo piensa un país que ya está desarrollado, porque realmente yo no estoy viviendo en un país desarrollado. Por ejemplo, una persona que vive en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, países desarrollados, ¿cómo ven la vida, no? Entonces, qué sé yo, ellos consideran que tener un hijo está bien, no está bien, cuántos hijos tendrían, no tendrían. Entonces, sería una conversación interesante que quizás no la podría tener aquí en mi país. ¿Y cuál sería tu mayor miedo entonces? Mi mayor miedo. Yo creo que mi mayor miedo es... Ay, ¿cómo te digo? Creo que, a ver, mi mayor miedo sería no poder dar
todo por mis seres queridos. Creo que ese sería mi mayor miedo. O sea, decir en un momento, llegar a un momento de mi vida y decir, hubiese hecho esto para que mis seres queridos estén mejor. Yo creo que este es mi mayor miedo actualmente. Ahora que tienes 25 años, Emerson, ¿tú crees que has encontrado tu propósito de vida? Mi propósito de vida. No, no considero que encontraba mi propósito, pero sí veo que estoy por un buen camino, ¿no? Por un buen camino para encontrar ese propósito. Te puedo decir que sí me apasiona mucho todo lo que hago, pero considero que aún me falta mucho más. Y, y aún creo que debería plantearme muchas cosas sobre qué es un propósito, qué es para mí ya cumplir mi propósito de vida, ¿no? Creo que no he llegado a decirme o preguntarme, realmente yo me sentiría bien cuando cumpla esto. No creo que llegue a eso, pero no me atrevo a ser tan egocéntrico en decir de que cuando no cumpla ciertas cosas no voy a sentirme feliz o con este propósito de decir que lo he cumplido, ¿no? Entonces, te diría que aún no, que lo estoy descubriendo. Qué bueno, qué bueno. Y es, Todavía te queda muchos años por adelante para descubrirlos. ajá, sí, Tommy, Mira, sí. Emerson, entramos a nuestras consideraciones finales y tengo dos últimas preguntas para ti Ajá. en esta hora y 52 minutos que ya vamos conversando. El día de hoy a Emerson, ¿qué le faltaría para dar su mejor versión como profesional, como persona? Una mejor versión. A ver, yo creo que de aquí lo saco del podcast que hemos estado charlando. Creo que lo que me falta más y considero que me llevaría a otro nivel es enfocarme en las cosas que No es quiero. fácil, Emerson, no te comas la cabeza porque no es fácil. Yo te lo digo así como amigo, o sea, paso a paso, sin estrés. Sí, o sea, sí, como te digo, no es que, pero sí me llama la atención porque considero que en el enfoque está el éxito. O sea, sí, es ser Ah, constante, como te decía, para mí es muy importante ser constante, pero con muchas cosas que estaba últimamente escuchando, no solo tú me lo repetiste, ahora lo escuché de ti, pero ya hace mucho, mucho tiempo atrás he visto y he leído de que enfocarse es muy, 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 muy importante. Entonces, creo que esto sería lo que me faltaría a ujú. mí como qué es lo que yo trabajaría para llegar a ese siguiente nivel. Y por último, mi estimado Emerson, ¿hay alguna cosa que te gustaría acrecentar y que no se haya conversado en estas casi 2 horas en este Ah, podcast? o sea, sí quisiera decirlo a las personas que nos están viendo y quizás a las personas que vayan a verlo posteriormente ya colgado en la plataforma de YouTube, es que nunca dejen de soñar. Creo que para, te pueden quitar todo, aquí como persona, o sea, te pueden dejar en la calle, pero si no te quitan las ganas de soñar, lo tienes todo. O sea, en, en la Biblia hay algo que me gusta muchísimo que dicen que la fe es algo que tú puedes aprovecharlo
porque es creer en algo que no necesariamente está físicamente, pero sabemos que está en lo invisible, ¿no? Entonces, creo que soñar, la fe y la esperanza en todo, en cualquier cosa que te propongas, te va a ayudar muchísimo a que le des un poco más de sentido a la vida, ¿no? Porque considero que a veces uno va simplemente como un zombie en la vida y la fe, la esperanza y el soñar, que puedes lograr lo que tú quieras, ayuda mucho a que puedas cumplir lo que quieras. Y esto con... Qué bueno, mi estimado. Hemos llegado a nuestro final y quería, por favor, tus palabras de despedida. Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo con nosotros, con Tommy. A ti, Tommy, un agradecimiento inmenso, de verdad, por esa invitación. Espero de todo corazón que el proyecto también del podcast en español pueda ir a la par con el portugués. Y de mi parte, puedo aportar un pequeño granito de arena con personas cercanas que puedan participar en tu podcast y de esta forma hacer crecer un poco la comunidad en español. Eso es por mí. Como te vuelvo y te repito, muy agradecido por aceptar esta invitación y esta propuesta que te hice hace unos meses de poder ayudar a la comunidad en español. Y nada, pues eso, Tommy. Muchas gracias. Nada, Emerson, yo que te agradezco estas casi 2 horas aquí con nosotros y decirte que tu historia, si bien es cierto, estás en el proceso de crecimiento, tiene siempre los dos lados, ¿no? Y a través de tus comentarios y tus vivencias, otras personas se podrán ver en ti que nada es fácil, que todo es enfoque, como lo dices tú, y determinación, diría yo. Entonces, te agradezco esas vivencias, nuevamente repitiendo, y sin más, espero que la próxima vez que conversemos me digas que ya eres un CCNA y podamos conversar a detalle de ese examen y pasarnos esos consejos, qué es lo que te faltó, no te faltó. Sería una inmensa alegría que en finales Claro. de diciembre, ¿no? 13, ¿cuándo me dijiste? Soy que 12 de diciembre. 12 de diciembre. El 13 ya me diga, no, yo Tommy, ya soy CCNA y podamos compartir esa alegría con todos, ¿no? Ahí va a ser una cosa bien, bien chévere, como decimos en Perú, ¿no? Ahí tenerte ya como CCNA y creciendo más y más y lo bonito es que cuando pasen los años y veas este podcast, vas a ver lo que realmente has crecido en tu vida. No solamente como persona, sino también profesionalmente. Gracias. Muchas gracias a todos y los espero en el próximo episodio, Rotten Friends. Un grande abrazo a todos y chao, chao. Quédate ahí, Emerson, un momento. Gracias. Chao, chao.